Y es que como en cualquier ciudad del mundo, en la Ciudad de México, la movilidad es un asunto de primerísima importancia y los capitalinos pues tenemos un sistema de metro por demás eficiente y su historia, esa se la vamos a contar aquí en el anecdotario. Ya está con nosotros Ángel Dehesa, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimadísimo Juan. Ya vamos a desgraciar el mobiliario y es nuevo. Es nuevo. ¿Cómo sí. estás, Juan? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien contento por, pues sí, como hablabas, ¿no? Esta semana de movilidad y transporte en nuestro programa y sí. No podíamos dejar de hablar, evidentemente, como tú dices, de pues del metro de la Ciudad de México, ¿no? Pues de repente, como lo tenemos desde 1969, pensemos, bueno, se planeó en los 50, como que ya se estaba pensando hacer uno, en el 67 se empezó a construir, la primera línea se inaugura 2 años después, en 1969, y bueno, de ahí para el Real ha sido una cosa que ha ido creciendo, más líneas se van agregando, y precisamente quizá como ya estamos tan acostumbrados a tenerlo, no nos damos cuenta de la obra de ingeniería prodigiosa que es el metro de la Ciudad de México, pues algo de hacer un túnel, meterle un tren ahí, meter líneas eléctricas, además en una ciudad como esta que tiene fondos pantanosos, claro. Y de repente para acá y de repente para allá y ahora sube, baja la profundidad de ciertas estaciones y han ido, por ejemplo, la del Auditorio Nacional, que bajas y bajas y bajas y bajas, porque pues es una estación que es muy profunda, porque ya había otra ahí, porque además, pues imagínate, los cimientos de edificios como los que hay en Reforma, que son muy altos, pues tienes que irte por abajo sin dañar además eso. Esa es la razón por la cual es tan profunda. Sí, una de ellas, sí. Y bueno, yo que soy usuario regular del metro, te puedo decir que soy muy, pues me gusta, ¿no? Me gusta usar el metro, es un sistema que va de un lado a otro rápidamente. También eso a lo mejor precisamente porque ya se nos hizo costumbre, nos resulta, tampoco te das cuenta de lo que es ir punto A, punto B tan rápido y de manera tan eficiente, pues que sí, que a veces hay mucha gente, somos muchos en esta ciudad, ahí también depende mucho de nuestras maneras y de nuestra educación civil, ¿no? Claro. De pronto sí, híjole, esto de que la gente nos quedamos a veces en la puerta y ¿por qué no te vas para adentro? Sí, sobre todo si no vas a salir pronto, exacto, ¿no? Si te vas a echar 6 estaciones, pues métete al pasillo, deja los asientos, o sea, tú y yo que somos ahora sí que hombres en plenitud. Que nos hemos encontrado en el metro en alguna ocasión, por exactamente. Puedes dejar los asientos a gente mayor, a señoras, a gente con niños, con bultos. Pues todo eso es educación civil. Y pues mira, el metro ya se ha vuelto tan parte del imaginario colectivo de la Ciudad de México que hay ya varios artistas que le han dedicado canciones al metro, ¿no? ¿Como cuáles? Cuéntanos. Como cuáles, bueno, pues el primero, yo creo que el inmortal Chava Flores, que cuando el metro se inaugura, pues él hace esta canción de Voy en el metro, ¿no? Y ahí sí habla de todo, pues precisamente en él con su genial manera de poner las cosas, resumía el sentimiento de los capitalinos, de decir, voy en el metro que está bien grandote, bien rápido, bien limpiote, o sea, porque antes eran pues los camiones que quizá no eran tan eficientes y tan asépticos, ¿no? Porque también uno podría decir que muchas cosas también, pero el metro, yo nunca he visto un vagón así con mucha basura. No, está limpio, ¿no? Así es, lo mantienen limpio, el trabajo que debe costar eso. También. Sí. Entonces, bueno, hablaba de eso, de cómo podía llegar él se iba de Tacuba, pasaba por Popotla, por el Colegio Militar, es decir, no daba crédito, ¿no? Y que ahí no hay guajolotes, ni guacales, ni nada de esas cosas. O sea, hablaba de lo que sentían los capitalinos en ese momento que el metro se estaba inaugurando. Sí. Después hablemos también de las historias de amor y desamor que se dan en el metro, como la de Rodrigo González, donde habla del Metro Valderas, que es un amante despechado que de manera ficticia secuestra un convoy y dice, pues ¿sabe qué, señor operador? Yo voy a secuestrar el convoy porque aquí se me perdió mi amor en el Metro Valderas. Nunca te explica si el amor se va porque quiso o porque en las multitudes del Metro Valderas se le fue, ¿no? Y bueno, pues Rodrigo González, que muere, el llamado profeta del nopal, que muere en el 85 en un temblor. Si van hoy a la estación del Metro Valderas y se van a la parte, el andén que va hacia Pantitlán, ahí está la estatua de Rodrigo junto a, ahorita la acabo de ver porque venía en el metro, está un puesto de periódicos y la estatua de Rodrigo ahí. Así es, en bronce, ¿no? En bronce, sí, ahí con su guitarra en la estación que él mismo inmortalizó y que lo hizo inmortal a él, que es
el Metro Valderas. Está también otros cronistas urbanos maravillosos que son la Botellita de Jerez, que por cierto la semana pasada cumplió 33 años, ahí lo publicó Armando Vega Gil. También hablan se llama Heavy Metro su canción, y es pues esa manera satírica de hablar de Pino Suárez, que también es una de... Bueno, Pino Suárez también es representativa porque obviamente a la hora de estar excavando la ciudad, siendo como somos una ciudad donde había vestigios prehispánicos por todas partes y más en el centro histórico, en Pino Suárez se encontró una pirámide, la pirámide de Ejecatl, del dios del viento, de este que tiene como pico de pato. Este no es que quiera beso, este sí está trompudo, porque por ahí sale el viento. Ellos se encuentran esa pirámide que ahora está preservada y que es el dibujito de la estación, que también es curiosa la historia de estos dibujos. En un tiempo, cuando se inaugura el metro, mucha gente no sabía leer, entonces pues no, y ahí no es que le preguntes al chofer, oiga, ¿en cuál me bajo si quiero ir a...? Entonces le fueron poniendo estos dibujitos a las estaciones para que la gente que no supiera leer pueda distinguir en qué estación se tiene que bajar, ¿no? Los iconos que están en cada estación. Los iconos de cada estación, sí, que pues tienen que ver con cosas que hay en ese barrio. En el caso de Pino Suárez, que además uno decía, bueno, pues tendría que ser un perfil de José María Pino Suárez. No, es esta pirámide que se encontró durante la excavación para construir la estación del metro. Y fíjate que he estado en el metro de varias ciudades y pues somos de los pocos que tenemos este asunto. Ya se volvió incluso una cosa pues representativa y propia del metro de la Ciudad de México. ¿Ya? Y volviendo a las canciones, podemos hablar también de Café Tacuba, en el metro, de alguien que dice que pues yo aquí ya vivo en el metro, estoy aquí en el subsuelo porque no me he podido bajar, ¿no? Y bueno, le digo, sí resulta a veces en horas pico, pues sí hay mucha gente, claro. Somos mucha gente en esta ciudad, pero lo que a veces nos resulta pues incomprensible, a menos que recorras todo el metro y demás, es lo que implica tener un metro así, lo que implica seguirlo ampliando, lo que implica darle mantenimiento y que todos los días funcione y que todos los días podamos trasladarnos de un lugar a otro de la ciudad, ¿no? Y creo, y me da mucho gusto ver que cada vez es más gente la que lo usa. De repente hubo una cosa así como esta cosa del que el coche te da como cierto estatus. A mí, la verdad, me es mucho más cómodo, por ejemplo, venir para acá en metro, llego más rápido, contamino menos, haces ejercicio, porque finalmente caminas, subes y bajas. Entonces, yo la verdad creo que el metro es al contrario, el signo de estatus es tener el metro. Ya quisieran muchas ciudades poder tener un sistema de transporte como el nuestro, ¿no? Y mucha gente poder decir, yo me puedo trasladar de un punto A a un punto B con esa velocidad y con esa eficiencia. Con esa velocidad, con esa eficiencia, como bien dices, estaciones que tienen hasta zonas arqueológicas. Ángel, muchísimas gracias. Pues una gran nación no es aquella en la que los pobres tienen coches, sino en la que los ricos usan el sistema de transporte colectivo.